Piénselo por un momento. En un día cualquiera en su vida, ¿quién guía sus pensamientos, su actitud, sus deseos, sus anhelos, su modo de actuar, su modo de trabajar en el caso que sea? ¿Lo guía a alguien? ¿O alguna filosofía o actitud que tiene en la vida? ¿O se deja llevar por sus sentimientos y emociones? Hay quienes se dejan llevar por sus sentimientos, emociones, un sube y baja, inestable, así que no tienen estabilidad en la vida porque se guían por sus sentimientos. Y el plan de Dios no es que nos rijamos por nuestros sentimientos. Él quiere que rijamos nuestra vida por nuestra relación con Él, quien nos da estabilidad, fortaleza, claridad y guía en todo aspecto de nuestra vida. Bien, hemos estado en el libro de Éxodo y los hebreos ya salieron de la esclavitud egipcia y van a cruzar el desierto hasta la tierra prometida. Debería haberles tomado pocas semanas, pero les tomó 40 años por su falta de fe. Si hubieran obedecido a Dios en todo lo que les dijo, habrían llegado a la tierra prometida mucho antes y con más facilidad. Pero, como mucha gente, quitaron su mirada de Dios y comenzaron a pensar en algo más, a dónde iban, quién estaba allá, así que el temor se apoderó de ellos, se descarriaron, como diríamos, la perdieron de vista, pasaron 40 años vagando en el desierto, fueron muriendo, cuando podrían haber estado viviendo en la tierra prometida. Así que deseo hablar de este tema de ser dirigidos por Dios. Si hemos creído en el nombre de Cristo como nuestro Salvador, debe guiarnos la palabra de Dios. Y cuando pienso en eso, considero el hecho de que Dios en verdad nos ha dado un compás. Y ese compás en realidad es el Espíritu Santo quien vive en nosotros para darnos guía y dirección cada día de nuestra vida. Y deseo que por un momento pensemos en que estos hebreos caminaban, vivían en un país extraño, habían salido del cautiverio. Dice la Biblia que tenían una columna de nube de día y de fuego de noche. Lo más probable es que esa nube los protegía un poco del sol, pero también servía como un compás, una guía. Además tenían una columna de fuego de noche que quizás los calentaba en la brisa del desierto. Así, Dios los conduce fuera del yugo egipcio y los lleva a una perspectiva totalmente distinta. Si lo seguían, pronto estarían en Canaán, el lugar que Dios les había preservado. Pero eso no fue lo que pasó. Entonces, en lo que deseo que pensemos por un momento es en toda esta idea de quién nos dirige. Tenemos esto como nuestra guía, así que no tenemos que preguntarnos qué piensa Dios de ciertas cosas, ni cómo se siente al respecto. Tenemos la palabra de Dios para darnos dirección y gracias a Dios por eso. Entonces el asunto es este. Al pensar en lo que tuvieron los israelitas, una columna de nube y una de fuego, para guiarlos, darles calor y frío, dirigirlos a la tierra prometida que tenemos nosotros, este libro. No hay dirección en nuestra vida que no se halla aquí. Lo que sea que busque, lo que pida, cualquier consejo que desee, abra la palabra de Dios y Él se lo dará. Vivimos en este mundo y leer la Biblia de vez en cuando no es suficiente. Vivimos en un mundo vil y malvado, eso es muy evidente al ver lo que sucede. Y vivimos en un mundo que es contrario a Dios, contrario al Señor Jesucristo, opuesto a muchas de nuestras creencias. Así que debemos decidir, ¿me dejaré llevar por mis emociones? ¿Me guiaré por lo que hacen los demás? ¿O me regiré por lo único que sé que me dará dirección clara, verdadera, real, cada día de mi vida? Esa es la palabra de Dios. Así que deseo que pensemos en eso y consideremos lo que Dios dice. Número 1, meditar en la palabra de Dios. Los hebreos no tenían esto. Tenemos algo que ellos no tenían. Vayamos un momento al Salmo 119 y deseo que veamos un versículo aquí. Dice la Sagrada Escritura en el Salmo 119,
versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vea esto. ¿Cree usted que la palabra de Dios es una lámpara a sus pies? O sea que Él siempre le mostrará la senda correcta y lumbrera mi camino. O sea, lo que las columnas de nube y de fuego eran para Israel en aquellos días en el desierto, la palabra de Dios lo es para nosotros, que es luz para mi senda y lámpara para mis pies. O sea, si queremos estar en el lugar y en el momento indicado, hay que ir a la palabra de Dios. Alguien dirá, pues la Biblia no lo sabe todo sobre mí. Mire, el Dios que escribió estas palabras sabe justo dónde está usted, lo que enfrenta en la vida. Mire, hay un pasaje bíblico aquí en algún lugar de este libro que se aplica a quién es usted, dónde se encuentra hoy, sea quien sea, y es una palabra adecuada para darle guía y dirección. El problema no es falta de dirección, sino que hemos cerrado el libro. Es como si Israel hubiera dicho, olvídense de la nube y del fuego. Vayamos a donde nos plazca. Justo así es como vive la gente hoy. Muchas personas solo abren la palabra de Dios cuando tienen problemas. Lámpara a mis pies, lumbrera mi camino. Mire, siempre debemos andar en la senda de lo justo y lo bueno. Sabemos por dónde caminar y Dios nos lo ha dicho. En segundo lugar, necesitamos ser sensibles al liderazgo del Espíritu Santo. Y esto es algo que Jesucristo dejó muy en claro para sus apóstoles. Y les dijo, no los dejaré solos. Y les afirmó, vendré a vosotros. Estaba hablando del Espíritu Santo y en las Sagradas Escrituras lo dice muy claro. En Juan capítulo 16, versículo 3 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y todos tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, Él os guiará. Escuche esto, Él os guiará toda la verdad. Así que si usted tiene una copia de la palabra de Dios, no tiene excusa para no discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal. Vivimos en un mundo con toda clase de filosofías y nos dicen, bueno, Jesucristo, eso es de tiempos antiguos. No, Jesucristo vive en nosotros hoy. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, piensen esto, al despertar cada mañana, como seguidor de Cristo, tiene dentro de usted, morando en usted, en todo su poder y ser, la persona misma del Espíritu Santo para darle guía, dirección, fortaleza, energía, discernimiento, etcétera, todo el día. Todos tenemos lo necesario para vivir como agrada a Dios. Así que cuando alguien dice, bueno, acepté a Cristo hace tiempo y en algún momento sentí que Dios me dejó. No, Dios no lo dejó. Quizás usted hoy aquí sea un creyente alejado de Dios, vive en pecado, es desobediente a Dios. Recuerda y piensa lo que le enseñó su madre hace años, ha vuelto a considerar algunas enseñanzas que recibió justo después de ser salvo, y cuando se entregó a Jesucristo y al recordarse pregunta, ¿cómo llegué a donde estoy? Llegó a donde está porque cerró este libro. Dejó de escuchar al Espíritu Santo que mora en usted, decidió tomar decisiones sin Dios, ahora está en desastre. No puede culpar a sus padres, ni a sus hijos, sus compañeros de trabajo, sus amigos, quien sea. Dios nos dio el libro como una guía. Piensa en esto. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios Todopoderoso de ser buen mayordomo del conocimiento y la experiencia que nos da la palabra de Dios en cuanto a cada circunstancia de la vida. Debemos ser guiados por el Espíritu. Algo que debemos esperar si vamos a seguir al Señor es esperar el tiempo de Dios. Uno de mis pasajes favoritos está en Isaías 64 y pienso en este versículo y en cuántas veces lo he leído y he dicho, sí, Señor, por favor, dame suficiente sabiduría para hacer justo lo que dice. Y dice así en el capítulo 64,
escuche esto, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, escuche, que hiciese por el que en él espera. Entonces le pregunto, digamos que al levantarse en la mañana comienza el día con oración, se levanta, se pone de rodillas, lee la Biblia y así comienza. ¿Qué dice la Biblia sobre esperar en Dios? Si va a leer la palabra de Dios, mucha atención. Digamos que leerá el Salmo 23, que ya se sabe de memoria. ¿Sabe qué hace que la palabra se grabe en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cerebro? ¿Qué hace que podamos recordarla? Cuando al leerla, pensamos en lo que dice, nos olvidamos de todo lo demás de momento, nos hacemos preguntas y hablamos con Dios diciendo, Señor, ayúdame a recordar lo que dices. No dejes que olvide este sencillo versículo que dice que tú haces por quienes en ti esperan. ¿Cuánto tiempo pasamos esperando en Dios? Decimos, bueno, leí la Biblia esta mañana, pero tuve que apurarme. Pensemos en esto. Cada día de nuestra vida es del todo incierto. Y lo que nos sucede es gran evidencia de eso. Debemos comenzar cada día en la palabra, sea un versículo o todo un capítulo, como sea, recordando que el Espíritu de Dios, quien mora en nosotros, lleva esa palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, ¿y qué hace? Procura usarla para guiarnos a lo largo del día. Dios nos ha dado nuestra posesión más valiosa. Podemos amontonar todas las acciones, bonos, dinero por aquí, autos, casas, granjas, de todo. Nada de eso, ni todo eso junto puede igualarse a esto. Porque nada de eso puede llevarnos al cielo. Solo la palabra de Dios puede llevarnos al cielo. Y solo con su palabra Dios puede darnos instrucción clara para cada día. Asimismo, si seguimos a Dios, podremos caminar aunque a veces la senda no se vea muy clara. Lo invito a buscar uno de mis pasajes favoritos en Proverbios 3, que habla de guía y dirección. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, no solo en algunos. Míralo, escúchalo, espera en él, y él enderezará tus veredas. No estarán torcidas. Escuche, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y dice que podemos esperar esto, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Dónde o qué puede prometernos eso? Cuando lee este pasaje bíblico a diario, o se lo repite a sí mismo, y decide hacerlo con frecuencia, ¿qué ocurre? Algo se enciende dentro de su ser. ¿Sabe lo que es? Es su percepción del Espíritu del Dios vivo, quien lo guiará, facultará, fortalecerá y lo hará entender cómo enfrentar cada circunstancia en la vida hoy. Mire, Dios nos ha dado esto porque sabe que no podemos tener una vida exitosa desde su perspectiva, e incluso la nuestra, si no hacemos ¿qué? Ellos tenían sus ojos en una columna de nube de día y en una de fuego de noche para asegurarse de que iban en la dirección correcta. Nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para darnos claridad, entendimiento y visión para que andemos en santidad cada día de nuestra vida. La palabra de Dios, se trata de ser guiados por ella. Le daré unos versículos que deseo que recuerde. Vayamos a Josué, por ejemplo, y veamos el primer capítulo de Josué, otro de mis pasajes favoritos porque he tenido que acudir a él muchas veces. Recuerdo cuando prediqué mi primer sermón, es como si todavía viera a mi mamá. Me llamó a mi cuarto y me dijo, quiero que leas esto antes de predicar tu primer sermón esta noche, porque ella sabía que yo tenía un poco de temor, pero estas fueron las palabras que me dijo mi madre. Me dijo, quiero que leas este versículo. Mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mucha atención. Si andamos en el Espíritu de Dios, tendremos que esforzarnos y ser valientes, porque Dios nos dirá, no vayas por aquí. Y hay que decidir si esforzarnos lo suficiente para ser obedientes o si cederemos ante la presión de alguien más o lo que sea. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Cuán bendecidos somos de tener la palabra de Dios, y es nuestra luz, nuestro fuego, nuestra dirección, nuestra ayuda, nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestra energía. Leer la palabra de Dios tiene algo que nos da energía. ¿Por qué sucede esto? Nos recuerda la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nos recuerda que Él es quien nos impulsa, nos fortalece, guía, ayuda, nos guarda y nos protege. Nos recuerda que tenemos en nosotros al Dios vivo en la persona del Espíritu Santo. Deberíamos poder comenzar cada día con confianza, valor y certeza. Cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor, ni una sola persona sabe si podrá llegar a casa esta noche. Vivimos por fe, por esperanza. Y muchas personas viven por una fe sin siquiera darse cuenta de en qué consiste esa fe. La verdad es que quienes tenemos una copia de la Biblia y nos regimos por ella, conocemos la fuente de nuestra esperanza y fortaleza, y conocemos la fuente de nuestra protección y nuestro cuidado. Tenemos la palabra viva y perfecta de Dios para darnos dirección en cuanto a cada uno de los aspectos de nuestra vida, sin excepción. No podríamos pensar en nada para lo cual la palabra de Dios no tenga una respuesta. Hay gente que dice, bueno, le he pedido a Dios ciertas cosas y no contestó, quizás no escuchó a Dios con atención, o tal vez no le gustó la respuesta, pero en toda la palabra de Dios, Él tiene una respuesta para nosotros. Así que consideremos que enfrentaremos conflictos. Quizás alguien diga, usted no sabe dónde trabajo, voy al trabajo todos los días y trabajo en una situación que no es muy favorable ni es muy alentadora. Así que deseo darle este pasaje bíblico, Hechos capítulo 5 y versículo 29. Escuche lo que dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire, tenemos el tesoro de Dios depositado en nuestra vida. ¿Para qué? Para darnos guía y dirección. Piense en esto. ¿Le pediría a Dios que hiciera algo sin ayudarle? No. Pero si no sabe acerca del Espíritu Santo, terminará haciéndolo con su propia fuerza y energía. Y por eso la gente dice a menudo, he intentado vivir la vida cristiana, pero por algo no me va muy bien. El Espíritu de Dios que mora en usted es el mismo que mora en cada uno de nosotros. Y nos ha preparado, facultado para que enfrentemos dificultad y oposición. Entonces, si hoy yo preguntara, ¿cuántos aquí han pasado por un momento difícil en la vida y solo tenían a Dios? ¿Estaba Él allí? Todos levantarían la mano. Usted sabe que Dios ha estado allí y que ha habido momentos cuando lo único que tenía era a Dios. Se le vino abajo el mundo, se derrumbó, quedó a la intemperie, allí quedó, desvalido y sin esperanza, y lo único que tenía era Dios Todopoderoso. Y el Espíritu de Dios vino a vivir en nosotros para hacer ¿qué? Para darnos seguridad, para que no tengamos que preocuparnos por el hoy. Solo vivimos en su presencia y sabemos que está en nosotros, y es nuestra guía y nuestro guarda, nuestra salud, nuestra fortaleza y todo lo que necesitamos para vivir felices. Podemos vivir con un espíritu de discernimiento para saber
que no es sabio hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si Dios, digamos que usted va a una tienda o algo, o en el caso que sea, y guarda cierta reserva en su espíritu, no hagas eso. Y usted responde, pues ¿por qué no? Déjeme decirle esto, si el Espíritu de Dios dice algo, haga exactamente lo que dice. Sí, si le dice, no hagas eso, no discuta con él ni le pregunte por qué. Él no tiene obligación alguna de contestar a su por qué. Su obligación es darle dirección, guía y protección. Si lo desobedezco, sufro las consecuencias. Dios le habla a todos sus hijos. Al aceptar a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida a hacer ¿qué? A darle dirección y todo esto de lo que... Y muchos de los hijos de Dios viven inconscientes de la presencia misma del Dios Santo que vive dentro de ellos. Y luego se preguntan por qué se meten en problemas, por qué hacen lo que desean, van donde no deben, de todo. Es porque a Dios no le importa, no es porque Dios no esté hablando, es porque no estamos escuchando. Mire, es peligroso, sumamente peligroso hoy en día cerrar el acceso a Dios. Todos necesitamos a Dios, y Él es así de claro. Ahora quizás usted esté aquí y piense, pues no creo que sea indispensable, y no creo que Dios me hable de esa manera. Sí lo hará. Pedid. Escuche esto, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, busca, halla, llama, se le abrirá. Es una promesa. Entonces, ¿cree usted la palabra de Dios? Si cree la palabra de Dios, debe creer que cuando acude a Dios y le pide en la situación que sea, Él contestará su petición. Creo que una de las lecciones más importantes que aprendemos como creyentes es cómo escuchar a Dios. Ahora, me ha escuchado decir muchas veces, obedezca a Dios, ¿y qué? ¿Es eso lo que está haciendo usted? ¿Está obedeciendo a Dios y dejando las consecuencias en sus manos? Lo que dice eso es, obedezca a Dios y deje todo en sus manos. ¿Diría que Dios es digno de confianza, que puede manejarlo todo? Claro que sí. Para los hebreos fue una nube de día, fuego de noche y confiar en Moisés. Para nosotros es la palabra viva de Dios que tenemos en nuestra vida diaria. ¿Podemos encontrar lo que necesitemos? ¿Podemos hallar dirección clara para cada asunto de la vida? Quizás diga, ¿quiere decirme que si cree que Dios le dará dirección para cada detalle de su vida? Sí. ¿En qué no le daría dirección? Dios, mire, Dios no actúa como nosotros. Dios es fiel a su palabra. Y en estos días, este libro es la posesión más importante que tiene, porque aquí está la fuente de todas las promesas de Dios Todopoderoso. Y muchos aquí somos abuelos. ¿Qué les han dicho a sus nietos acerca de la Biblia? ¿Alguna vez han tocado el tema con ellos? ¿Con quién hablan de la palabra de Dios? ¿O no saben valorarla? Esto para nosotros es como una nube de día, fuego de noche. Moisés era su líder, pero el Espíritu Santo es nuestro líder. Así que vea lo valioso, vea lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Nos permitió nacer en una época cuando la tenemos aquí, y el Espíritu Santo para guiarnos y dirigirnos. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, debería hacerlo de inmediato. Quizás diga, ¿cómo lo? Pídale a Dios que perdone sus pecados. Reconozca que cree que la muerte de Cristo en la cruz pagó toda su deuda y que si confiesa sus pecados, rinde su vida a Él y lo acepta con fe como Salvador, perdonará sus pecados y escribirá su nombre en el libro de la vida y lo sellará para siempre como Hijo de Dios, quien le ayudará a interpretar su palabra para el resto de la vida. Así es Él. Padre, te bendecimos, alabamos, te adoramos
y atesoramos, oh Dios, tu preciosa palabra. Te pido que guíes a la verdad a todo el que escuche o vea este mensaje, para que ande en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.